Bien, saludos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña reflexión, una pequeña, eh, un pequeño comentario sobre las apariciones de la Virgen María en Fátima en este año 2017 que se cumplen 100 años. Se cumplen 100 años de estas apariciones que fueron maravillosas, grandes para nuestra iglesia. Estas apariciones que trajeron muchos mensajes y muchas profecías. Les pedimos que por favor nos acompañen a esta pequeña reflexión para que vamos a tener datos proféticos y datos históricos para que usted los analice en la comodidad de su casa, nos acompañe y si les gusta pues nos comparta. Así que en la comodidad de su hogar, siéntese, acomódese para que reflexionemos. Bien, continuando con las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Estas apariciones iniciaron un 13 de mayo de 1917 en una pequeña localidad de Portugal. 3 niños vieron la imagen de la Virgen María. Ahí esos 3 niños se encontraron con la Virgen María. El 13 de mayo, 3 pastorcitos de entre 7 y 10 años afirmaron haber visto a la Virgen María. Ese encuentro fue maravilloso para ellos. 3 pastorcitos, dice, porque son niños que cuidan ganado. Entonces su trabajo era ese, cuidar ganado. Ellos describen esta primera aparición. Decían que una mujer brillante como el sol se les apareció. Se les apareció en otras 5 ocasiones, incluyendo esta, pero sería en total 6 apariciones. Pero queda una de por fuera, que es la del 13 de agosto, que la Virgen les había dicho a los niños que del 13 de mayo en adelante ella se encontró con ellos todos los 13 de cada mes. El 13 de agosto no se dio este encuentro porque los niños estaban presos. Las autoridades los tenían presos porque creían que los niños estaban inventando unos cuentos y les querían sacar la verdad. Por eso no se da la del 13 de agosto, quedan 6, pero en total fueron 7 apariciones, porque dicen que la Virgen estuvo ahí el 13 de agosto esperándolos, pero no se dio. La última y la más grande fue la del 13 de octubre, cuando se produjo el fenómeno meteorológico, raro y descrito como el sol brillando, bailando, moviéndose de un lado al otro, se le venía encima a la gente. Esto sucedió ante una muchedumbre entre 50.000 y 70.000 personas, ¿ya? Que estaban todas empapadas, mojadas. El suelo estaba puro lodo porque toda la noche y el día había estado lloviendo, pero cuando el sol se movió, bailó, ellos quedaron secos, como que no había llovido, como que el terreno estaba seco también, como que no había llovido. Eso fue maravilloso. De eso hay datos muy, porque hay hasta periódicos que esos datos están escritos ahí. Así que tenemos ese gran milagro que sucedió el 13 de octubre. La devoción a Nuestra Señora de Fátima, que la iglesia la autorizó oficialmente en 1930. ¿Ya? Con esto la iglesia nos regala la devoción a Nuestra Señora de Fátima, que es la misma Virgen María. Lo único que para diferenciarla de una aparición a otra se le pone el nombre del lugar donde apareció, en este caso Fátima. En este caso Fátima, ella se le aparece a estos 3 pastorcitos, a 3 niños. ¿Ya? Lo extraordinario que últimamente estas apariciones están siendo a niños. Debe ser
por la pureza de corazón. Debe ser por eso que se les aparece a ellos. A estos 3 niños ella le dio un mensaje que después se dividió en tres mensajes. Según la versión de la hermana Lucía, la Virgen le dio un mensaje que debían de guardar hasta que el Papa Pío XII dio a conocer públicamente en 1942 en 2 partes. El primer secreto se refería a una visión del infierno para denunciar el ateísmo y la persecución contra la Iglesia. El infierno como tal, donde van las personas, van las personas que no están de a buenas con Dios, pues entonces ese es el lugar de espera. El ateísmo tiene que ver mucho con las personas que no creen en Dios, que es una preocupación de la Virgen María, las personas que no creen en Dios. ¿Ya? El segundo es el aviso de la Segunda Guerra Mundial. En el tiempo que la Virgen María en 1917 se aparece, estaba la Primera Guerra Mundial, que esta fue de 1914 a 1918. Ella se aparece en medio de la guerra y anuncia que si no hacemos nosotros como buenos cristianos, como seres humanos, ayuno, oración, penitencia, va a haber una segunda guerra peor. Vimos que no se le hizo caso y la segunda guerra ocurrió. En aquel momento, en ese mismo año, el mismo mes, en octubre, se da la revolución bolchevique, que inicia el comunismo. Ya vamos a hablar de esto. Inicia el comunismo. El tercer secreto revelado por el Vaticano fue en el 2000. Contenía unas visiones juzgadas. Se le atribuían al atentado que sufrió Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, en Roma, el 13 de mayo de 1981. Muchas personas dicen que esto no ha ocurrido. ¿Qué era lo que decía este secreto? Este secreto decía de que un papa vestido de blanco salía de una ciudadela destruida, muchos suponen que es Roma, salía de una ciudadela destruida, muerto a un lado, muerto a otro lado. Detrás de él lo seguía un grupo de personas, laicos, sacerdotes, religiosas. Llegaba a una colina donde había una cruz de madera y allí era muerto con arma de fuego y flechas. Esto fue lo que el Vaticano dijo y se lo atribuyeron al Papa Juan Pablo II. Benedicto XVI dijo en el 2010 que la aportación, lo que aportaba las interpretaciones actualizadas de la Virgen María, esto no había sucedido. O sea, que lo que quiere decir él, ¿ya? Que las profecías de Fátima sí no han pasado, no están fuera de moda, no están fuera de contexto, sino que todavía no se han cumplido en su totalidad. ¿Ya? Entonces él dice que falta el sufrimiento de la iglesia, ¿ya? Falta el sufrimiento de la iglesia, ¿ya? Y eso es lo que el Papa Benedicto XVI nos dice, bueno, que las profecías siguen vigentes están las profecías de Fátima. ¿Ves? Entonces hablábamos anteriormente también, ustedes se acuerdan de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique se dio en 1917. En 1917 se dio la revolución bolchevique en octubre, precisamente el mismo mes cuando la Virgen estaba dándose su despedida. En ese momento ocurre la revolución bolchevique. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque la Virgen pide que Rusia sea consagrada a su Inmaculado Corazón. Esto nunca se hizo. El Papa lo que hizo fue hacer una consagración del mundo, pero nunca de Rusia. Y ustedes vieron cómo se extendió el comunismo, cómo se ha extendido hasta caer
con el muro de Berlín y después con la separación de la Unión Soviética. Otro dato muy importante de estos datos que son muy icónicos, en 1517, mire ustedes todo lo que pasa en estas fechas. En 1517 se da la Reforma Protestante. Aunque Lutero no se dividió en esa fecha, pero los protestantes toman ese día como el día en que se dio la Reforma Protestante. ¿Ya? ¿Qué hizo Lutero ese día? Ese día Lutero pegó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. Pero él no se estaba separando de la iglesia, pero lo toman como tal los protestantes, como el día de la división. Ese día, 31 de octubre de 1517, cuando se da esta reforma protestante, también ocurre algo también muy curioso, que es la fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween, para que lo mantengamos dentro de esos datos curiosos. Le voy a seguir dando datos más curiosos con estas fechas. De 1517 a 1917, ¿ya? Los judíos pasan al Imperio Otomano, porque los reyes católicos aprobaron un edicto de Granada. El edicto de Granada se llamaba, que los obligó a los judíos a refugiarse en el Imperio Otomano. Esto fue desde 1517 a 1917, cuando la Virgen aparece en Fátima, Portugal. Esos datos son muy curiosos, datos. Después viene otro dato muy curioso, mantengan las fechas siempre. 1917 se dio el mandato británico. Fue una administración encomendada por la Sociedad del Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano pierde estos territorios. ¿Ya? Esto se da en 1917. ¿Ya? El mandato británico también contempla algo que se llama la Declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917. Fue una manifestación del Reino Unido para los judíos, que ellos les prometían al pueblo judío que le iban a dar Palestina, donde ellos están ahora, que es Israel, ¿ya? Que es el territorio original de los judíos, ¿ya? Y en 1948 se concedió el control de Palestina a Israel. Hoy ya la conocemos como Israel. Le estoy dando todos estos datos porque quiero que ustedes mantengan en mente todas estas fechas, las analice, las vea y saque usted sus propias conclusiones. Yo solo quiero decir que esta fecha de la Virgen de Fátima, este año, ¿ya? Es un año muy importante, ¿ya? Y tiene muchas cosas que nosotros debemos descubrir qué es lo que nos quiere decir, entre tantas cosas ocultas, ¿ya? Entre tantas cosas que tal vez están en silencio, qué es lo que la Virgen nos quiere decir. Además, claramente, de lo del mensaje, que hagamos ayuno, que hagamos oración, además claramente de eso.